La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores, y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. El día de hoy tenemos mercados positivos luego de la caída fuerte que vimos el día viernes, que se tomaba muy en serio lo del Black Friday con esto de los descuentos y tumbaron con esta noticia de la nueva cepa del COVID. Tumbaron fuertemente pues prácticamente todos los sectores. Lo único que subió el viernes fue la volatilidad, subió el dólar. Se depreció, por supuesto, el peso mexicano respecto al dólar. Lo llegamos a ver por ahí de los 22.10, fueron los máximos que hizo. El día de hoy el tipo de cambio está en 21.70, ya pues 40 centavos debajo del máximo que hizo el día viernes. Y como ustedes pueden observar, tenemos índices positivos. Tenemos el S&P 500 subiendo 1.50, el Nasdaq subiendo 2%, el Dow Industrial subiendo 0.82, el Small Caps, el Russell 2000 a través del IWM está apenas positivo, 0.18, llegó a estar más 1%, más 1.20, pero se ha venido rezagando. El sector bancario también subiendo 0.60%, energía también subiendo 1.30 y como les digo, pues el tipo de cambio apreciándose el peso en este caso, 21.69 pesos por dólar. Vamos a ver los temas del día de hoy. Hay varias cosas importantes, pero antes damos el resumen del year to date. Vean, ahí aparece la semana anterior. A pesar de que había sido una buena semana a inicios, pues posteriormente con esta caída del día viernes, pues se fue a números negativos. La cuarta semana de noviembre, menos 2 del SPY, Nasdaq menos 3. Los más afectados fueron los small caps y los micro caps, IWM e IWC, menos 4% en la semana. Y vean que en el year to date pues están por debajo del S&P 500 y del Nasdaq. Esto pues nos da a entender que quienes han jalado más al mercado pues han seguido siendo las FANG, las tecnológicas, porque ese componente tecnológico que tiene el S&P 500 pues es lo que lo ha llevado al 26, ligeramente por debajo del 29 del Nasdaq. El VIX estaba menos 50% todavía hace un par de semanas, y ahorita nada más está menos 18%. Pues esto a pesar de la caída del día de hoy, este ajuste que tuvo, pero después de ese incremento brutal que tuvo en la semana anterior, vean, 59% subió la volatilidad. El West Texas Intermediate más 49%, el dólar index 7%, el tipo de cambio, el dólar contra el peso ya más 8.55 en lo que va del año. O sea, ¿Cuántos meses lo vimos muy estancado el tipo de cambio y no subía ahí sobre los 19.90, sobre los 20 bajos, y parecía que no iba a subir? Y en cosa de unas cuantas semanas pues ya anota el 8.55. Entonces la inversión en dólares por sí sola, pues conservando el poder adquisitivo, superando la inflación oficial en México. La renta variable mexicana, EWW, apenas 3% en lo que va del año, pues obviamente muy afectada por el tipo de cambio. El IPC 10% en pesos, los bonos menos 5%, el oro menos 8.55 y el Bitcoin pues debajo del 100% que llevaba, más 86% en el año. En la agenda económica para esta semana, pues sin duda lo más importante es la aparición de Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos. El día de hoy, pues ahorita a las 2 de la tarde, ya en 20 minutos va a hablar el líder de la Fed, y también lo va a hacer el día martes, el día de mañana, y el día miércoles también. Entonces esos son sin lugar a duda, pues son los datos más relevantes. También va a darse el dato de las nóminas no agrícolas del mes de noviembre el día viernes
a las 7:30 junto con la tasa de desempleo del mes de noviembre. Entonces, como sabemos, son importantes porque pues el empleo, la inflación son datos que vigila de cerca la Fed. Definitivamente el primer tema pues es lo que precisamente tumbó al mercado, causó pánico el día viernes, que es esto de esta nueva cepa de Omicron del COVID. La primera muestra de este linaje fue tomada el 9 de noviembre en Botsuana, este país africano. El 11 de noviembre se registraron 3 casos en ese país y 6 en Sudáfrica, 1 en Hong Kong. El 26 de noviembre la OMS la clasificó como una variante de preocupación, ya que ha acumulado el doble de mutaciones que la variante Delta, que es, digamos, la más común, por lo que existe un riesgo alto de mayor reinfección, que eso es lo que teme en general pues el mercado. La variante acumula más de 30 mutaciones en la proteína Spike. El primer caso registrado en Europa se dio el viernes en Holanda, en Países Bajos, por una persona que no había sido vacunada. Ese mismo día, 2 vuelos procedentes de Sudáfrica registraron 61 casos positivos de COVID, de los cuales 11 fueron de esta nueva cepa. Y esto de la variante, que es cuando los virus se replican y en sus copias presentan modificaciones, se les llama mutaciones, y en el momento en el que los virus han tenido varias mutaciones se les llama variantes, que como es el caso de esta. Y vean cómo estas son las diferentes variantes que existen: alfa, beta, gamma, delta y ahorita Omicron. Y como les digo, la más común es esta de delta, pero pues ahora hay que ver cuál es realmente el impacto que pueda tener esta nueva cepa, y si es que las vacunas actuales pues son suficientes para poderla combatir, o se necesita una tercera, que al parecer así va a ser. Estos son los casos que se han registrado de esta nueva cepa. Vean, Sudáfrica 114, ahí es donde la mayoría, 19 en Botswana, en Países Bajos 12, Australia 5, hasta ahorita todavía no en Estados Unidos, pero bueno, el presidente Joe Biden ya comentó que pues es básicamente inevitable que se presenten casos ahí. ¿Qué han dicho las grandes farmacéuticas? Vean, Pfizer anunció que ya se encuentra en el estudio y el desarrollo de una vacuna para esta nueva variante, una vacuna nueva, en caso de que las actuales vacunas no tengan efectos. Inicialmente habían dicho que la vacuna iba a tardar 95 días, pero existe la posibilidad que se reduzca a 31 días. Y el CEO de Pfizer se siente confiado en que las vacunas actuales puedan tener pues un efecto que contrarreste esta nueva cepa, porque se supone que ya así lo habían concebido para diferentes variantes. Moderna anunció que el viernes que tiene la intención de desarrollar una dosis de refuerzo específica para la variante Omicron. Vean, esto es lo que dijo el presidente Joe Biden precisamente hace unos minutos. Esta variante es motivo de preocupación, no de pánico. Ese es el mensaje que tiene que lanzar. Afirmó que es casi inevitable que la nueva variante llegue a Estados Unidos, por lo que se han restringido vuelos procedentes de Sudáfrica y de países del sur africano. Dijo: tenemos la mejor vacuna del mundo, las mejores medicinas, los mejores científicos, y estamos aprendiendo cada vez más. Combatiremos esta variante con acciones científicas y de conocimiento y con rapidez, no con caos y con confusión. Y vean, ya hemos visto restricciones, por ejemplo en Holanda, Inglaterra, Portugal, Austria, España, Dinamarca y Estados Unidos. Ya tienen restricciones en cuanto de vuelos precedentes de África, y ya medidas más rigurosas se han tomado por parte de los gobiernos de Israel, de Japón, de Australia y de Marruecos, quienes han cerrado sus fronteras para evitar la propagación de esta nueva cepa. Entonces, esto es lo que provocó la caída el día viernes en los mercados, algo que pues no estaba para nada en el radar de nadie, y pues que sorprendió pues a la baja en general. El otro tema tiene que ver con el petróleo y con este grupo de países exportadores de petróleo, la famosa OPEC.
Los precios de los futuros de petróleo cayeron más del 13% el día viernes. O sea, el petróleo pues el petróleo está muy asociado, las subidas que ha tenido el petróleo están muy asociadas con la reactivación económica. Entonces el indicio de que haya una nueva variante de COVID que pueda poner nuevamente en aislamiento a los países, pues implicaría que no se demande tanto combustible, tanto crudo, y por ende pues ese desplome que vimos. Pero además se ha venido liberando más las reservas de petróleo, es decir, que se ha venido generando mayor oferta y se espera que haya un superávit de oferta para el primer trimestre del 2022. La OPEP y sus aliados han propuesto su reunión técnica en la que se discute el aumento o liberación de la producción. La reunión programada para este lunes pasó para el miércoles, o sea, estaba programada para hoy, pero va a ser este miércoles, mientras que la declaración de política programada para el martes se va a posponer para el día jueves, 2 de diciembre. Entonces el jueves de esta semana es que vamos a conocer las declaraciones de los países exportadores de petróleo, la OPEP. La OPEP ha liberado 400,000 barriles diarios de petróleo, luego desde que de inicios de la pandemia decidió dejar de producir 10 millones. Actualmente todavía el nivel de bombeo se encuentra por 3.8 millones por debajo del nivel inicial, es decir, toda esa producción que existía previo a la pandemia todavía se recupera a esos niveles. Ha venido liberando poco a poco la OPEP la producción, y pues bueno, la redujo en un inicio, obviamente pues para efectos de poder subir los precios, menor oferta, y que pudiera subir el precio. Ahorita que ya hemos visto un incremento pues brutal en el petróleo, pues ya empieza a normalizar esa producción. Una fuente de la OPEP declaró que se requiere tiempo para analizar si se detiene el aumento en la producción o si se continúa con la liberación de los 400,000 barriles diarios. Necesitamos más tiempo para entender qué es esta nueva variante y si necesitamos reaccionar de forma exagerada o no. Entonces, todos, tanto los gobiernos como las empresas, los inversionistas y la propia OPEP, pues están tratando de medir cuál es el impacto real o cuál va a ser el impacto real de esta nueva cepa antes de caer en pánico. Y esto fue la caída tan fuerte que tuvieron, pues ya lleva una depreciación de una minusvalía de cercana al 20% del West Texas Intermediate, tan solo de los niveles de octubre, de finales de octubre, estaba por $84 el West Texas Intermediate, y pues ahorita lo tenemos por los 70 y tantos dólares. Está ese 20% que lleva en poco tiempo, y bueno, acá se ve reflejado. Otra nota que vimos el día de hoy tiene que ver con la partida de Jack Dorsey. Jack Dorsey, que era el CEO, es de los cofundadores y también era CEO, el director general de Twitter, anunció que va a dejar su puesto de manera inmediata. Jack Dorsey cofundó Twitter en 2006 como una red social de microblogging, y para el 2013 se convirtió en una de las redes sociales más visitadas a nivel mundial. Salió a bolsa como TWTR, ese es el ticker de Twitter, y tiene otra empresa que se llama Square. Square fue lanzada en 2010 como una compañía de pagos digitales con sede en San Francisco, California, y en 2015 se salió a bolsa. Estas son las dos empresas de Jack Dorsey. Twitter se mandan cada minuto se mandan 575,000 tweets a nivel mundial. Tiene 330 millones de usuarios activos de manera mensual. Y pues como sabemos, el principal motivo por el cual los usuarios se unen a Twitter es para leer precisamente las noticias, y es una herramienta muy útil para ese efecto. Muchas veces nosotros nos damos cuenta primero en lo que pasa en Twitter antes que en medios formales como lo es Bloomberg. El market cap, el valor de capitalización de Twitter, asciende a 37 billions. Y la otra empresa es Square. Square, los ingresos por transacciones son de 3.2 billions. Eso es lo que cobra por estos pagos. 92.3 millones de usuarios pagan vía móvil en USA. El mercado de pagos móviles en Estados Unidos está valorado en 182 billions. Es un mercado brutal, es un mercado muy grande. Sin lugar a duda, pues bueno,
los números se ven más atractivos en cuestión de Square que de Twitter, y tiene 8.027 bitcoins en sus activos. Esta empresa pues no es su corazón, o no es su valor central de actuación, no es su core business el tener bitcoins en el balance. Sin embargo, tiene 8.000 bitcoins, imagínense eso. Pues por supuesto ahorita está su balance pues está súper inflado por estas compras que han hecho tan agresivas. Sabemos que Jack Dorsey es pues uno de los está muy a favor de esta criptomoneda, y se refleja pues en una de sus empresas, Square. El market cap de Square es de 98 billions, es decir, casi 3 veces más que el valor de Twitter. Entonces, mucho más grande. Y pues Jack Dorsey lideraba las dos, es cofundador de ambas y era CEO de ambas, cosa que pues no es realmente nada práctico. No puedes atender dos empresas como director general, es muy complicado. Y pues Jack Dorsey por eso dice adiós, aunque puso acá su tweet de que ama a Twitter. Miren, Jack Dorsey se desempeñó como CEO del 2006 al 2008, después fue removido del cargo y regresó en 2015, y después de 6 años decide dejarlo de manera inmediata el puesto. Declaró: Twitter está listo para seguir sin sus fundadores. Y bueno, esa es una tendencia que todas las empresas eventualmente siguen. Pues es algo normal que los fundadores pues sean los directores generales por cierto tiempo, y eventualmente forman parte o se quedan meramente en el consejo como chairman o como accionista, y pues dejan su rol a una persona pues más enfocada y más preparada para esa labor de dirección general. Y Parag Agrawal es el director, actualmente el CTO, que es el director tecnológico de Twitter, y él va a liderar ahora la empresa, la red social Twitter. Él va a ser el CEO. Lleva más de una década ya ejerciendo el puesto de CTO, y pues ahora él va a tomar la batuta. Y curioso el dato, pues es hindú el nuevo CEO de Twitter. Y digo curioso porque hay varias empresas tecnológicas como propio Microsoft o Google o Adobe que pues los chairman han cedido la dirección general a los hindúes. Entonces pues bueno, muy bien por la India, que genera buenos profesionales. Y vean cómo está la gráfica. No solamente es mucho más grande pues en cuestión de ingresos y market cap, pero pues el desempeño de Square ha sido muy superior al de Twitter, el desempeño de sus acciones. Vean, desde 2017 el rendimiento promedio anual de Square ha sido del 78%, mientras que el de Twitter ha sido del 20%. Y bueno, el Black Friday, que pues idealmente, o lo que se busca es que sean ofertas, pero pues en los minoristas, ofertas para el consumidor, para que pueda comprar artículos en esta etapa de fin de año, pues ahora y que tendría que ser positivo para el mercado, pues se convirtió en un Black Friday, pero en un viernes negro, un viernes oscuro para Wall Street, porque como les digo, pues se desplomó el mercado. Fue del orden del 2% las caídas generalizadas. El petróleo pues ya vimos que se desplomó el 13%, y esto trae a colación el índice VIX, el famoso VIX, o el índice del miedo, que como es conocido. Ese está hecho por el cálculo de la bolsa de Chicago a partir de las opciones tipo put y call del S&P 500, y lo que representa el VIX es la volatilidad que se espera para los siguientes 30 días. Se utiliza para ver la volatilidad de a corto plazo, y no se puede comprar el VIX de manera directa. El VIX no es algo que tú puedas en lo que te puedas participar directamente, sino que para eso ocupas pues índices sobre el mismo, o bien algunos ETFs como son el BXX o el famoso UBIXI, del cual hemos platicado mucho en este espacio. Vean, el viernes 26 de noviembre los índices de Estados Unidos cayeron por temores de los cierres de la economía, o los posibles cierres de la economía. Es cosa que no se ha materializado ni nada, pero causados por esta nueva variante de Omicron que habíamos comentado.
El Dow tuvo su peor caída diaria desde el 28 de octubre del 2020. De hecho, acortó las pérdidas diarias porque iba a ser el peor día en la historia. El S&P 500 tuvo su peor caída diaria desde febrero de 2021. El Russell 2000 tuvo su mayor caída diaria desde junio de 2020, cuando cayó el 7.6%. En esta ocasión cayó 3.70, cerca del 4%. ¿Y a qué nos conlleva estos datos? Hay una estadística respecto a cuál es la variación máxima históricamente hablando del VIX, del índice del miedo. Es decir, cuando sube demasiado en un día, ¿qué es lo que sucede para efectos del S&P 500, para efectos del mercado? Vean, esta subida que tuvo el VIX el día viernes fue del 54%, y lo que llama la atención es que es la cuarta mayor subida en su historia. Vean, la primera fue en 2018, un lunes, y subió el 117% el índice del miedo. La segunda fue en 2007, un martes, subió el 64%. La tercera fue un miércoles en el 2021, subió el 61%. Y la cuarta, pues es esta que vimos este día viernes, que subió el 54%, pero vean, ni siquiera en 2020 tuvo crecimientos tan fuertes. O sea, digo, si hubieron más, por ejemplo, fue en 2020, vean, tuvo una del 48% el 11 de junio, y el 24 de febrero tuvo una de 46%, pero como un solo día no tuvo ningún crecimiento tan fuerte en ese año. Pero vean qué es lo que sucede. Este dato que está acá, en azul, de más 1.39, pues es precisamente lo que está subiendo ahorita el mercado. Pero la estadística por sí nos decía que con base a estos crecimientos tan fuertes que han tenido en un día, a la siguiente semana, después de esa subida o esa trepada del índice del miedo, a la siguiente semana, en promedio, el S&P 500 subía 2.6%, en un mes subía 3.7%, 8.6 en 3 meses, 13.22 en 6 meses, y en un año 18.44. De hecho, lo que llama la atención es que después de una subida así de fuerte, un año después, en todos los momentos, todas las muestras que estamos viendo acá, subió el S&P 500 en promedio 18%. La mayor subida que tuvo fue precisamente en 2020, pues por la pandemia, subió el 43% un año después el S&P 500. Entonces, estas trepadas tan fuertes en un día que podemos observar en la volatilidad, lejos de ser una señal de pánico o de comprar precisamente los instrumentos del VIX, pues históricamente han estado más asociados a que el mercado haga piso y posteriormente pues empiece a rebotar. Y aquí está la gráfica de esos crecimientos, vean. Aquí está el del viernes, y pues el mayor que les decía, 2018, 117% es lo que subió el índice del miedo. Y ya a punto de terminar noviembre, que pues es históricamente el mes más positivo para el mercado, pues bueno, hemos visto que por lo menos en este año se nos ha estado moviendo la estadística. O sea, esto, lo que tenía que pasar en septiembre pasa en octubre, lo que tenía que pasar en noviembre pasa en diciembre. Entonces, si es de esa manera, pues esperemos que estos 2 días sean positivos para el mercado y que podamos tener un diciembre mejor para efectos del S&P 500 y los demás sectores. Esa es la parte de los temas que tenemos para hoy, y vamos con la parte del análisis técnico. Déjenme paso el cotizador de mercado y vean, este es el SPY, el S&P 500. Vean cómo, o sea, es que este tipo de cosas pues no se pueden anticipar, o sea, no se pueden predecir, ¿sabes? O sea, vean cómo la vela que dejó el día miércoles, el día jueves fue feriado en Estados Unidos, no hubo operaciones, pero pues cerró pues en la parte alta del rango de esta resistencia que tenía el mercado, por ahí de los $470 el SPY, pero positivo, arriba de las medias de corto plazo, y luego boom, abre al día viernes. Vean hasta dónde abrió, o sea, es decir, abrió con un gap, al cerrar acá, abrió menos 2.2%, o sea, fuerte. Y el día de hoy, como podemos ver, pues abrió ahora con un gap al alza,
y pues está tratando de recuperar la media de 8 días. Eso sería lo idóneo, que pudiera recuperar estos niveles por ahí los $466, $467 sería lo idóneo que hiciera, pero por lo mientras, con que se mantenga encima de estos 464, 465, pues ya es favorable para poder generar un piso de corto plazo. El Nasdaq, el QQQ, más adelantado, vean, llegó a perder la media de 21 y el día de hoy pues recuperando incluso la de 8 e inclusive está generando máximos mayores respecto al día miércoles y al día martes. Vean, está rompiendo a la alza este ranguito, entonces esperemos que siga al alza también las tech, el Dow industrial, el ETF el día. Pues vean cómo en el time frame semanal se comportó muy, a pesar de la caída tan fuerte que vimos el viernes, se comportó muy técnico el Dow. Vean cómo en esta escala semanal, vean, respecto a los mínimos del 20 de septiembre a los máximos del 8 de noviembre, el mínimo de la semana pasada coincidió pues con esta línea bajista que tenía marcada desde estos máximos de agosto, pero además se mantuvo o rebotó sobre el 61.8 de retroceso, que vea es coincidente con estos máximos que vimos en septiembre y en octubre. Entonces pues bueno, muy técnico el Dow a pesar de esa caída, rebotó donde tenía que rebotar. Por el otro lado, el IWM, vean, ha sido de los que más se ha visto afectado, al Small Caps, al Russell 2000. Es increíble la forma en la que lo han regresado. O sea, de hecho este mes de noviembre pues es no solamente un mes históricamente positivo para el S&P 500, sino que también históricamente el IWM o el Russell 2000 suele batir al S&P 500, es decir, mejorar pues su desempeño, y así comenzó el mes. El mes, vean, comenzó con una vela impresionante, salió de este rango de consolidación que le había costado tanto trabajo, parecía que hacía pullback acá, hacía throwback aquí, y se siguió derecho, y vean, rebotando sobre el 61.8 también, pero vean, después de 3 semanas, pues dolorosas para este ETF, y considero que tiene mucho que ver con lo que está haciendo el micro caps, porque vean, lo que pasó con el IWC, que es el de las microempresas, es que a diferencia del IWM, nunca salió del rango. Vean, nunca rompió al alza el rango de consolidación. Es algo que pues tal vez pudo haber afectado al desempeño del IWM, y vean, de hecho se mantuvo en la resistencia y desde ahí se vino para abajo. Entonces pues bueno, está un poco asociado con ese sector. El VIX, pues vean el VIX como después de la subida tan fuerte que tuvo, vean, se vino a la baja el UVIX, y vean esta subida impresionante. En el time frame diario, vean cómo hasta dónde lo mandaron al UVIX, parecía, ya había buscado hacer pisos por aquí de los 14.80, y después cerró el día martes sobre los 15.41, y luego el día viernes hizo un máximo en 22, o sea, un crecimiento brutal respecto al cierre del anterior. Vean, 42% llegó a ser y cerró finalmente por el 36%. Y pues para la gente que pensó que era una señal de venta respecto al mercado, y que tal vez iba a pasar lo que sucedió en 2020 cuando empezó la pandemia, ¿no? Pues bien pudo haber comprado acá, y vean, si hubiese comprado el cierre del día viernes, al día de hoy ya tendrían una pérdida del 23%, ¿no? Entonces, pues normalmente es lo que les digo, estos pues alzas tan fuertes que tiene, pues normalmente no son señales de compra, sino todo lo contrario, para efectos de la volatilidad. También el Bitcoin está rebotando hoy, está rebotando bien. Vean el Bitcoin 7%, los futuros del Bitcoin, vean 7%, estaba subiendo 8, casi 9%, parecía que había perdido la media de 50,
pero se recuperó y pues ahorita está buscando recuperar los 55, encima de los $58,000. Preferiblemente sería que recuperara los 59,000 o $60,000 sería lo idóneo para el Bitcoin. Y vean, este ETF que ya hemos comentado, el Bito, se los recomendamos para la gente que quiera operar Bitcoins o tener un activo que está completamente correlacionado con los futuros del Bitcoin. Pues este ETF que apenas salió al mercado el pasado 19 de octubre, lo sigue perfectamente bien. Vean, 7.23, igual que los futuros del Bitcoin. Esa es la parte técnica del mercado. No sé, Pablito, si tienes alguna pregunta de los amigos. Pues no, de momento todavía no ha preguntado. Ok, a ver, si alguien tiene alguna duda sobre algún sector o algo, pues por favor me lo indican. Mientras quiero ver la tasa de interés. Vean, el TNX todavía sigue pues buscando la parte alta de lo que pudiese ser, lo que comentábamos hace tiempo, el segundo o el hombro derecho. Vean cómo de acá pasa por acá, en esta línea. Vean cómo acá generó resistencia, y pues posiblemente si recupera 1.7% el yield de los bonos a 10 años, pues pudiese romper mayor, o sea, tener un alza mayor todavía, ¿no? Todo implica que el dólar va a seguir a la alza, a menos que esta situación del COVID, de la nueva cepa, se complique demasiado. Que es que en esa situación pues tal vez la Reserva Federal decida posponer un poco el alza en tasas, y eso podría hacer que el dólar tome un respiro, lo que vean cómo ha sido un cohete, y vean cómo técnicamente pues también ha jalado bastante bien. Vean cómo tiene doble suelo, y ese doble suelo precisamente llegó al objetivo la semana anterior. Miren, 97, 96.80, ese era el objetivo del doble suelo del dólar index. Ahora, después de eso, ¿dónde podría encontrar zonas de soporte del dólar index? Pues podría regresarse a estos niveles en los 95 tal vez, y eso podría pasar si es que el mercado, el S&P 500, pues logra recuperarse y tener un rally, famoso rally de Santa, que el rally navideño que pudiese tener en diciembre. Eso coincidiría con que tal vez se relaje un poco el dólar y pues venga a retestear estos niveles de 95 más o menos, lo cual sería pues una zona de compra, porque sería donde pueda hacer el throwback. Y el tipo de cambio peso dólar también, vean, por fin saliendo de este rango de consolidación también. Creo que el tipo de cambio podría tener, si se da ese escenario en el cual retroceda un poco el dólar index, pues acompañado de que las bolsas sigan subiendo, podría tener niveles de compra por ahí de los entre 21.20 y 20.90. Consideramos que es una buena zona de soporte para el tipo de cambio sobre esta zona, para que haga más o menos este throwback y podemos tenerlo más arriba, porque pues aunque pueda demorarse un poco esto por el tema del COVID, pues creemos que las condiciones macroeconómicas y demás favorecen completamente que las tasas sigan al alza y por ende el dólar americano pues se siga apreciando respecto a las demás monedas. Muy bien, pues si no tienen ninguna duda, ¿sí? ¿Y si hicieron preguntas o las estás preguntando tú, Pablito? Te preguntan sobre Roblox. ¿Sobre qué? Sobre Roblox. ¿Cuál es el ticker, Pablito? RBLX. ¿R? Cristian Ávila te pregunta. ¿R qué? RBLX. ¿Qué tal, mi estimado Cristian? Siempre nos salvas en las secciones de preguntas y respuestas. Muchas gracias por participar siempre. Roblox Corporation. Mira, está cañón este rompimiento al alza. Y vea, son esas cosas que hace el mercado. A veces, mi estimado Cristian, que donde funciona como de libro de texto, que rompe acá con un gap, después baja un poquito para la zona que había dejado como pues abierta, y sobre ahí hace soporte y continúa, y después pues se mantiene en una tendencia alcista
con un soporte de corto plazo que es la media de 8. Ahorita que está tendencial este Roblox, esta emisora, pues puedes ocupar la media de 8, mira, como precisamente el día de hoy. El día de hoy hizo piso en 121.43. 121.43 era justo pues cerca de los mínimos del día viernes, pero además pues coincidió con la media de 8. Entonces yo diría que para estas empresas que se mantienen así, o sea, pueden tener un rally como el que vimos aquí en mayo 2021, mientras no pierda la media de corto plazo, la media de 8, creo que el momentum alcista pues puede continuar, por lo menos técnicamente hablando. Y pues tiene poco tiempo, ¿no? Que es pública, sí, muy poco tiempo. Vamos a ver qué proyección ya generó acá. Mira, más o menos se detuvo por el 200%, mira, el maestro Fibonacci haciéndose presente siempre, y mira cómo se mantuvo acá, mira, generó resistencia justo en la zona del 200%. Entonces, pues aunque se ve muy estirada, creo que pues si no te quieres perder el rally por el momentum que tiene, pues te digo, esa media de 8 en el corto plazo te puede funcionar bien como un soporte. ¿Quién más, Pablito? Arturo Villegas te pregunta cómo ven Merck, MRK. ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Se ve horrible. Merck. ¿Qué es Merck? También es tecnología, ¿verdad? Es farmacéutica. Es una farmacéutica. Ah, es farmacéutica. Bueno, es el desempeño natural de las farmacéuticas, que son bien alacranes, mi estimado Arturo, pero diaria se ve horrible, pero en la semanal, pues observa esta, pues está por la reina de todas las medias, que es la media de 200, y en este caso la media de 200 semanas, ve como sobre estos niveles ha generado soporte, aunque intrasemana la ha perforado, cierra encima, ve acá, aquí, y ahorita pues ya estuvo cerca de tocarla, mira, sobre los 73.70, ahorita está en 74.40, entonces pues bueno, haciendo soporte sobre la media de 200 semanas, que sin lugar a duda pues es un indicador muy relevante de corto plazo. Acá lo feo es que pues te puede sorprender con estos gaps, mira, este gap alcista, este gap bajista, estos gap acá. Entonces pues creo que la referencia que podrías tomar en un escenario muy conservador, pues es que esperar que primero genere algún patrón de piso en las velas de las velas japonesas, y que genere alguna divergencia alcista, porque ahorita no tiene ninguna divergencia en RSI. Mira, sería favorable que a lo mejor, por ejemplo, el día de mañana, si se hacen nuevos mínimos y se acerca más a la media de 200, tal vez el indicador, el RSI haga nuevos máximos, lo cual sería o máximos mayores, lo cual sería pues una divergencia alcista. Y si cierra con una vela de verde, que genera una vela como de este tipo, aquí genera un bullish engulfing, o que mira, esta genera un inside day, o que genera alguna pauta penetrante, algún reversal day, pues sería muy favorable. Pero por lo mientras pues no lo está haciendo, o sea ahorita el único indicio que podrías tener de corto plazo sería que a niveles o a cierre semanal no cierre por debajo de la media, pero creo que ya tienes el primer factor del setup, que está cerca de la media de 200. El segundo, necesitaríamos un patrón de piso en las velas, desde mi opinión, y pues con eso podrías buscar un largo en esta emisora. Javier Nieto te pregunta, hola Iván, ¿qué tanto es importante el volumen en tu operativa? ¿Qué tal, mi estimado Javier? Pues mira, sí es relevante, pero para efectos o sea, tiene que ser muy importante el volumen, mi estimado. Cuando es muy importante el volumen, mira, por ejemplo, vamos a tomar el caso de MRK. Acá luego se puede observar cuál es el volumen relevante, ¿no? Voy a quitar estos. Mira, acá lo puedes apreciar. Voy a quitar las medias para que se vea más claro.
yo no sigo los volúmenes, estos volúmenes pequeños y demás, pero este volumen que está acá, dices, wow, esto algo pasó. Y es que ve qué es lo que sucedió con la acción. La acción se abrió con un gap a la alza, mira, estaba por los 75.40 y luego el otro día abrió sobre los 81. Y mucha gente interpreta erróneamente este volumen porque piensan que este volumen pues es un volumen comprador, ¿no? Y es un volumen de confirmación que aunado al gap pues es una señal de compra y es completamente lo opuesto. Realmente este volumen, o sea, pues para que haya este volumen quiere decir que hay compradores y hay vendedores también, por supuesto. Entonces, después de esta subida tan fuerte, pues lo que está pasando es una etapa de distribución. O sea, podrías decir que acá están saliendo mucha gente, ¿no? Si están comprando otros, pues están saliendo muchos. Y es una etapa de distribución que normalmente este tipo de volúmenes preceden un techo de corto plazo. Ve, el otro día ve cómo no logró romper al alza los máximos de ese día y mira cómo se bajó. Y se bajó casi hasta cerrar el gap. Entonces, pues la gente que buscó comprar por este volumen fuerte, pues realmente se llevó una sorpresa después del 9%, mira. Entonces, de esa manera es como nosotros ocupamos el volumen. Solamente tiene que ser un volumen realmente muy interesante, o sea que a simple vista lo aprecies. Por ejemplo, ve Facebook nota cómo su piso lo hizo en $309, y esa zona de $309 pues fue acompañada de una zona de muy fuerte volumen. Mira, toda esta zona de volumen fue básicamente una semana volumen muy fuerte, y esa zona ya no la volvió a tocar. O sea, aquí funcionó pues ahí como una zona de compra, pero pues como te digo, tiene que ser un volumen excepcional, que sea claramente visible. Fuera de eso pues no lo vemos tan representativo. Andrés Foncanegra te pregunta, no tengo dudas, pero te recomiendo que revises el ETF SUBIXI para poner el link de forma inversa. Saludos. ¿Qué tal, mi estimado Andrés? ¿Qué tal, mi estimado Andrés? Gracias por acompañarnos desde allá, desde Colombia. Sí, y es una muy buena alternativa, mi estimado Andrés, porque efectivamente pues el VIX, aunque da unos sustotes, pues realmente es un instrumento creado pues para perder dinero, ¿no? El UBIXI, y pues por lo tanto su contrario, que lo que dice mi estimado Andrés, es el ETF opuesto al UBIXI, que es el SBXI, que sería el corto del UBIXI. Por lo tanto, vean la tendencia que tiene, pues es alcista, ¿no? Dado que la volatilidad es bajista, o el ETF de la volatilidad es bajista. Y sí, hubiera sido una alternativa muy buena el día viernes, mi estimado. O sea, no sé si tú lo hayas operado, nosotros no lo hicimos, pero mira, de los mínimos que hizo el viernes al día de hoy, que 9%, pues no tiene mucho apalancamiento, ¿verdad, Pablito? No, es que es 0.5%. 0.5, pensé que iba 1 a 1. No. Es más conservador la opción, mi estimado, pero hubiese funcionado bastante bien, digo, del viernes para acá. Esa bajada en volatilidad pues ya te hubiese beneficiado el 9.24%. Entonces, amigos, la recomendación de nuestro estimado Andrés es el SBIXI para poder operar a un corto en volatilidad, solamente que tiene una correlación del 0.5 respecto al UBIXI, por eso sus movimientos son más acotados que el subyacente. ¿Nada más, Pablito? Y por último, ¿cómo ven a DraftKings DKNG? Daniel Hernández. DKNG. ¿Qué tal, mi estimado Daniel? ¿De dónde es, Daniel? ¿De dónde eres? ¿Ya nos habías acompañado en la transmisión? Pues no dice. ¿No? A ver. DraftKings. Se ve horrible en la diaria, pero mira Daniel, la semanal, o sea, este time frame semanal, mira cómo pues está buscando, hizo pisos, por lo menos por ahora, sobre esta zona en la que había hecho pisos el pasado 2 de noviembre del 2020, o sea, volvió a retestear los niveles de hace un año, justo noviembre de 2020, y sobre este nivel es que está generando soporte.
tal bien pudiese, pues está generando aquí una especie de rango lateral, ¿no? Mira, entre estos niveles más o menos, y pudieses tener acá alguna oportunidad de ir largo, aunque en el corto plazo, pues bueno, se ve muy fea. Creo que está igual que la que veíamos con Cristian. Aquí ya tienes el primer factor para el setup, que está, pues digo, el castigo es evidente, el castigo extremo es evidente. Seguramente acá ya tienes ya debes de tener alguna divergencia en RSI. Este no es. Voy a buscarlo. Índice de fuerza relativa. Acá tienes diversas divergencias ya. Mira, acá. Cómo tienes divergencias en cuestión de la fuerza relativa del precio. Y pues podría ser ya el segundo setup. Y ve cómo de hecho después de esta serie de caídas tan fuertes que tuvo después de que rompió estos niveles claros de soporte por los 47, pues bueno, ya tuvo ciertas velas de piso cuyos mínimos no han sido perforados. El día de hoy inclusive logró rebotar desde esos niveles sobre los 34 medios. Entonces creo que el setup final para poder buscar un largo en esta emisora sería que lograse cerrar encima de la media de 8. Mira, si logra cerrar encima de los 36.80 por acá, pues estos niveles, es una compra especulativa. Y una compra especulativa que pues la puede llevar tal vez a tocar esta parte que era antes soporte y ahora es una resistencia importante, sobre los 45. Es un buen una buena relación riesgo-beneficio. Mira, estamos hablando de un 27%, y pues contrario a eso, que llegue a perder estos niveles, pues estaríamos hablando a lo mejor de un 7%, ¿no? Entonces, para mi gusto, la compra estaría, si recupera esa media de 8, podrías buscar ahí una compra especulativa en DraftKings. ¿Listo, Pablito? Listo. Perfecto. Pues muchas gracias, amigos, por la participación y por asistir con nosotros. Y como siempre les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube para que puedan seguir los mini clips del Market Overview. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Buenos trades, saludos.